Muy bien, buenas noches. Nos alegra mucho que nos estén acompañando el día de hoy con el conversatorio llamado Honduras y Belice, Religión en la Vida Social y Política Centroamericana. Hoy tenemos dos expositores que nos van a traer un poquito de cada uno de estos países y la idea es que podamos tener una conversación aprovechando de que es el mes de la independencia para muchos de nosotros. Un poco de cómo es la vida social y política y cuánto la religión está ahí. Primero los voy a presentar y luego les voy a comentar un poquito sobre la dinámica. Entonces tenemos a Néstor Beliz Catalán. Él es profesor de enseñanza media de Historia y Ciencias Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos en Guatemala. También es estudiante de licenciatura en la enseñanza de la historia. Es investigador independiente de historia política e historia de la educación en Guatemala y Centroamérica. Y entre sus proyectos de investigación ha incluido el caso de Belice, que ahorita nos va a contar un poco más. Tiene intereses en el análisis de la construcción de imaginarios y representaciones sociales. Ha publicado algunos artículos de investigación y análisis de dichas temáticas en espacios de divulgación científica en Guatemala, así como en otros países. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias. Muy bien. Y como segundo expositor tenemos a Reinaldo Espino Reyes. Él es máster en Historia y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente en investigación para UNITEC, Campus Tegucigalpa, y tutor virtual de Universidad Virtual CEUTEC, Honduras. Asimismo, se desempeña como técnico especialista en ciencias sociales para la Tele Básica, programa de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social y de la Secretaría de Educación de Honduras. Ha realizado investigaciones sobre relación Iglesia y Estado en Honduras, el crecimiento de la población protestante en Honduras, el movimiento pentecostal en perspectiva comparada, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente ostenta la presidencia de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso. Y justamente por eso hoy tenemos la unión entre el Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional y Recifre aquí con nosotros. Siempre un gusto poder compartir con vos, Reinaldo. Muy bien, este conversatorio se va a dividir en varios bloques temáticos que si bien van a ser un poquito cortos, esperemos que estén llenos de información y de contenido para que podamos conversar, para que podamos también contar nuestros hallazgos y también nuestras anécdotas. Van a haber 4 bloques y luego de eso tendremos un espacio abierto a preguntas del público. Entonces, a partir de ya, pueden ir escribiendo sus preguntas por medio de Facebook y las vamos a ir eligiendo hacia el final del conversatorio para irlas respondiendo. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta muy básica, que es más bien un pie para que nos hablen de las investigaciones que han realizado y dónde surge ese interés por estudiar el tema del contexto en cada uno de los países que hemos hablado. ¿Quién va primero? ¿Comienzo yo? Sí, adelante. Bien, en primer lugar, yo como guatemalteco, la primera vez que me encontré con Belice como parte de mis intereses de investigación fue realizando una serie de investigaciones básicas para un proyecto de tesis sobre el régimen conservador en Guatemala, 1838-1871. De hecho, Belice aparece mucho en esta época porque es su sesión oficial que Rafael Carrera, el dictador guatemalteco, hace de Belice a cualquier reclamación, se da en 1859. Para la Academia Guatemalteca, Belice es tema de interés básicamente por el litigio limítrofe y no más. En la historia liberal, en la versión de la historia tradicional,
El nacionalismo guatemalteco propugna siempre por luchar o por dar una versión de la historia donde Belice es tierra de Guatemala. Fue parte del discurso militarista en el conflicto armado interno 1960-1996. Y más adelante, pues, dadas las carencias que existen en el pensum donde yo me formé, un pensum que no ha tenido reestructura hasta la fecha, formado más que todo para generar un núcleo de resistencia, de activismo social y político en la Universidad de San Carlos entre 1974 y 75, para ir dando un poco una actualización en lo que es la historia mundial o la historia contemporánea. Me llamó un poco la atención la cuestión de las migraciones extracontinentales hacia Centroamérica y hacia Guatemala, todos los países que están vinculados históricamente con Guatemala, Panamá y Belice. Y quizás también procurando cubrir lagunas, el acceso a la cultura, al conocimiento, pues, de la presencia hindú, de la presencia árabe también, me han hecho publicar algunos trabajos. En el anuario de Estudios Centroamericanos editado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, hay un estudio mío acerca de la migración hindú hacia Belice. Tuve una experiencia de investigación sumamente refrescante, porque pude hallar también que incluso en Guatemala hay una comunidad hindú en el departamento de Izamal, limítrofe con Belice. Ese, es ese el ímpetu que me llevó a enfocarme en Belice, y también el aspecto de la religión, por el hecho mismo que el hinduismo, que el islam, que el budismo son movimientos transnacionales y transcontinentales que con la época actual de globalización pues tenemos pues hermandades musulmanas, el mismo judaísmo, el hinduismo pues a través de movimientos como Hare Krishna, que no son nuevos, que necesitan ser estudiados para darle ese cariz de análisis del fenómeno y del proceso de lo religioso en la América Central, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá sobre todo, tienen una presencia de estas organizaciones a nivel de proselitismo religioso. Yo creo, me parece que desde el ámbito de la ciencia política y de la historia política, merecen ser estudiados como movimientos ideológicos, movimientos sociales, y que van a dar y van a influir también en la configuración de muchas mentalidades y de imaginarios en lo religioso, ¿verdad? Dando por sentado, pues, que lo tradicional, lo inmediato es encontrarnos con la oleada protestante que viene primero desde Europa y después desde Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, me parece que el interés por la religión en Belice, en lo que fue la Honduras británica, está en el caso del lado mío, está por ese lado, ¿verdad? Ver un poco el hinduismo, donde incluso he encontrado que con pláticas con profesionales, personas beliceñas, que es practicado en Belice. La comunidad que está en Guatemala no lo tiene porque ha sido objeto de otros procesos de abordaje por parte de la iglesia adventista, pero el hinduismo está presente en Belice y no representa un aspecto insólito o un aspecto exótico nomás, sino que está integrado plenamente a las prácticas religiosas que ya en el país se tienen, ¿no? El cristianismo, el agnosticismo, el decir no soy creyente, etcétera, ¿no? Por ese lado iría mi interés primordial sobre la religión en Belice. Muchísimas gracias y muy interesante también cómo algo que inició en tu país empezó a transmutar y empezó a unirnos también como región, ¿verdad? Al final las fronteras en ese tipo de dinámicas empiezan a ser borrosas y como bien decís, te empiezan a llevar a otros lugares. Ahora le vamos a dar el paso a Reinaldo también para que nos cuente un poco sobre las investigaciones que él ha realizado. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad que nos regala el Observatorio Religioso de seguir compartiendo y de seguir tejiendo proyectos juntos en pro de comprender el fenómeno religioso en Centroamérica. Pues mis intereses sobre los estudios del fenómeno religioso nacieron de manera particular en la licenciatura de Historia, cuando yo era estudiante de la licenciatura de Historia, sobre todo de manera particular
cuando comenzaba el curso de metodologías de la investigación y la profesora de dicha clase pues nos proponía hacer un primer ejercicio de investigación y a mí siempre me llamaba mucho la atención por el lugar en donde yo vivía, cómo era tan visible, ruidoso, hasta cierto punto tangible, la pluralidad religiosa, en el sentido de que de un templo católico donde yo vivía, alrededor de él estaban construidos alrededor de 10 a 15 iglesias de diferentes cortes protestante evangélico. Entonces, pues evidentemente como estudiante, ¿no? De ciencias sociales, me llamaba mucho la atención por qué ese rápido crecimiento de estas iglesias en el lugar donde yo vivía, pero también por qué tanta la diversidad, ¿no? O pluralidad de manifestaciones religiosas o de ritos religiosos, ¿no? Públicos y de manera también privada, ¿no? En mi entorno. Entonces, de esa manera, recuerdo haber leído una síntesis histórica de un historiador llamado Marvin Barahona aquí en Honduras, que establecía que para la década de los 80s en Honduras comenzaba, ¿no? Un rápido crecimiento de las iglesias evangélicas por esa fuerte hegemonía, ¿no? Que Estados Unidos estaba ejerciendo en la región en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, en el marco de la Guerra Fría. Y de esa manera no hice mis primeros acercamientos a poder comprender de manera más profunda el crecimiento y a poder comprender pues esa pluralidad que ya de manera sensorial no o auditiva me rodeaba en el lugar donde vivía y de esa manera no pues interesarme desde el mundo académico, ¿no? Por comprender cómo se han dado estos crecimientos, ¿no? Y la pluralidad religiosa que hoy tiene el territorio hondureño. Entonces así fue como comencé de manera solitaria, por decirlo así también, porque más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Lo difícil que es también hacer estudios del fenómeno religioso, porque nos encontramos con una academia que evidentemente no está interesada en poder comprender el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, así nacieron mis intereses para poder vincularme, ¿no? A estos estudios en mi país. Gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Y justamente, perdón, Reinaldo, y justamente esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? A los que nos apasiona estudiar el fenómeno religioso. Generalmente es una carrera muy solitaria, como bien lo decías. Y probablemente a todos y a todas nos ha pasado. Yo recuerdo que cuando presenté mi tesis de licenciatura en la escuela fue como, ¡ah! ¿Qué está haciendo, verdad? O ¿por qué le interesa ese tema? En Costa Rica, especialmente unos años después, empezó a tener muchísimo más valor por temas políticos también, en donde la religión empezó a jugar una parte muy interesante, pero siempre surge la duda y es algo que me gustaría que conversáramos, y es cómo podemos explicar ese interés, o más bien ese desinterés de la academia por abordar este tipo de temáticas. De pronto puede volver a iniciar en esto. Muy bien, muchas gracias. En el caso puntual, el desinterés, pues, tiene varias formas de explicarse. En primer lugar, el desinterés es institucionalizado. En el caso de la USAC, de la San Carlos, Universidad en Permanente Crisis, pues, en la carrera de historia, pues, no se contacta con la religión. No es, si a media carrera o a finales de los 10 semestres usted decide que le gusta, que le interesa, que tiene alguna inquietud, pues pase hacia antropología. Pase hacia antropología, porque entonces ahí sí vemos los imaginarios y más aún
antes de una depuración que hubo de cuadros que no, hasta cierto punto uno de alumno no sabía hasta qué punto eran como que reproductores del programa ideológico del Partido Guatemalteco del Trabajo, o si eran otra cosa. En verdad, yo tuve profesores que no se proclamaban ni comunistas ni guerrilleros, pero su pensum era materialismo histórico, era marxismo, era la conciencia de clase. Entonces, bajo esa, y sobre todo en los cursos de historia de Guatemala y Centroamérica, un poco menos en historia de América. Pero, ¿de qué servía contactar con la religión en México, Brasil, Argentina, por decirlo así, si lo de Guatemala quedaba, o de Centroamérica quedaba ensombrecido? Entonces, es institucionalizado el desinterés. Tengo compañeros de la carrera de antropología en donde sí se estudia, sí se aborda la religiosidad popular, mucho también, ya depurando lo de la visión folclorista y folclorizante. Pero cuando es política institucional, cuando se dice vamos a formar estudiantes o vamos a formar profesores de enseñanza media, licenciados en historia, con conciencia crítica y con el puño izquierdo y vamos a hacer la revolución, entonces no hay espacio para ni para la historia del arte, ni para las letras, ni para la historia del periodismo, historia de la tecnología, no hay y no va a haber, y es necesario que uno se haga su coco wash, un lavado de coco para poder sobrellevar sus intereses propios al mismo tiempo que va la carrera finalizando. Ya después es un problema el graduarse, porque entonces si usted tiene un tema de tesis que aborde lo religioso, no, aquí no hay asesoría. No hay asesoría. Vaya a ver quién le asesora eso. Es que la historia debe ser crítica y debemos construir historia para reclamar los derechos de los pueblos, para que los litigios de tierra, porque la población sigue subordinada, X, Y, Z. Y eso lo viví yo en la licenciatura en la historia. Por eso me pasé para la licenciatura en la enseñanza de la historia, que fue un poco más depurarla de eso. La San Carlos tiene varias instituciones también donde hay proyectos de estudio y abordaje de lo religioso, y lo hacen desde una perspectiva pluralista, es decir, antropología, sociología y, último lugar, historia. Pero cuando el problema es una institucionalización de ese desinterés, el alumno, la alumna ahí va a contrapelo. Más aún si no le interesan cosas estrictamente de Guatemala, ¿verdad? Porque la tesis tiene que ser sobre problemas, sobre procesos que tengan lugar en el territorio de Guatemala. Aún así, la persona tenga deseos o intereses de estudiar los procesos de otro lugar, no puede. Institucionalmente, no puede. Ahora, en lo individual, pues creo yo que hace falta, en el caso mío hizo falta un poquito la autoeducación, el trabajo autodidacta, y eso fue lo que me llevó a cubrir algunas lagunas de mi formación en lo que es la licenciatura en historia. Como digo, si no hay formación de los profesores, si están calcados a esas mismas líneas temáticas, a esas mismas líneas pedagógicas, por más que el alumno desarrolle intereses, desarrolle lecturas, desarrolle la operación de síntesis y una autoformación, va a chocar porque no está legislado, no está establecido el poder encauzar esos proyectos. Va a ser hasta que cuando se gradúe, cuando por alguna u otra razón tenga un posgrado y que sea rápido, donde va a ser factible que acuda a convocatorias para estos espacios que lo tiene la Dirección General de Investigación, algunos institutos, dependencias de la San Carlos, como el Instituto de Estudios Interétnicos. Ahí sí se va a estudiar, ahí sí se va a poder. Lo que es en la etapa formativa es imposible, es casi que no se puede abordarlo. Mejor se concentra uno en los cursos, porque no voy a hacer que me echen de aquí, porque también hay que aceptar la hegemonía del pensamiento único del materialismo histórico. No tienen cabida hasta el momento en los cursos de historia, no tienen cabida otras metodologías. Solo con esto se podrán imaginar ustedes las dificultades que hay desde la historia. Ahora en antropología hay una situación más abierta ahí, pero no es esa mi formación. Sería mejor tener más información al respecto, pero no estudié antropología yo, donde sí pero más que todo desde el punto de vista del imaginario, de las construcciones, no de lo religioso, de las prácticas religiosas en sí, sino de imaginarios. Un poco siguiendo a la Escuela de Estudios de la Etnohistoria de la UNAM.
y en esas estamos todavía, por lo que puedo hablar de la Universidad de San Carlos. Muchísimas gracias. Y también aquí nos demuestra un poco cómo al final la currícula, ¿verdad? Tiene todo un ejercicio de poder de lo que se enseña y lo que no. Y a partir de eso, a qué se le da importancia y a qué no. Le doy el pase a Reinaldo también para que nos comente cómo es la situación en su país. Bueno, pues la pregunta es un tanto difícil, sí, de responder, sobre todo porque evidentemente hemos tenido, por ejemplo, para el caso de Honduras, una serie de vicios y una serie de hábitos al momento de investigar las ciencias sociales y caemos en esas agendas repetitivas, ¿no? Y hasta cierto punto trilladas, en donde el fenómeno religioso no tiene cabida y no es de interés para el estudio como tal. Y eso también permite, ¿no?, que dentro de la misma academia hayan percepciones, comentarios, visualizaciones no peyorativas a quienes estudian el fenómeno religioso, como el hecho de, no, pues el fenómeno religioso es un asunto que solamente le compete, no, a teólogos, o solamente es un asunto que le compete a los pastores o a los sacerdotes como tal. O sea, desde las ciencias sociales no nos compete a nosotros poderlo comprender, sabiendo, ¿no?, que evidentemente la religión ha fungido un papel importante el año pasado, ¿no? Cuando reflexionábamos, así como lo decía Aranza, ¿no? Ahorita que estamos en el marco de los 201 años de las declaraciones de independencia, el año pasado en el marco del Bicentenario, la religión se evidenció como un campo de estudio y como un campo de análisis que nos permite poder comprender cómo los países en Centroamérica han evolucionado durante estos 200 años, porque la religión ha jugado un papel protagónico, ¿no?, para comprender costumbres, para comprender cosmovisiones, para comprender, ¿no?, problemas sociales, políticos, culturales en la región. Entonces, pareciera que la la religión no solamente ha sido importante cuando ésta ha tenido vínculos, como ya lo decía Néstor, con elementos políticos. En el caso de Honduras, solo se le va a prestar atención al elemento político en la década de los 80s, cuando se evidencia la fuerte relación de las iglesias evangélicas con los gobiernos de turno y también no con toda esta ayuda extranjera que Estados Unidos hará en la región. Entonces, solamente cuando hay hasta cierto punto, ¿no?, una visibilización desde lo político a lo religioso, es que lo religioso entra como un elemento importante a poderlo comprender desde las ciencias sociales. Y evidentemente no cuando se tiene que hablar de algunos aspectos culturales, es que la religión entra como espacio de interés, ¿no?, y de análisis para poderlo traer a colación a la mesa. Pero evidentemente creo que también la pobreza económica, ¿no?, de las instituciones de investigación en el caso de Honduras no permiten también abrir espacios, abrir líneas de investigación, abrir programas, ¿no?, que nos permitan a los que estamos interesados en comprender el fenómeno religioso, poder ahí, ¿no?, trabajar en agendas sólidas, en programas sólidos, ¿no?, en pro de comprender este fenómeno religioso tan dinámico, ¿no?, tan evolutivo, ¿no? O sea, y cómo se va a, cómo tiene esa fortaleza de adaptarse a muchos con otros fenómenos, ¿no? Y con otros conflictos políticos, socioeconómicos, ¿no? Para el caso hondureño como tal. Porque hoy, evidentemente, Honduras es un territorio altamente religioso. Pero a pesar de que las cifras lo dicen, a pesar de que
el discurso de la gente lo dice, el vocabulario de la gente lo dice, la vida cotidiana de la gente lo dice, no nos parece importante poderlo comprender, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Y científicamente. Entonces, es lo que yo he podido reflexionar, ¿no? A lo largo de los años del por qué a la academia en Honduras no le interesa. Y yo creo que también a veces cuando creen, ¿no? Que hablamos de religión en las métricas académicas, creen, ¿no? Que venimos a hablar de religión para hacer proselitismo, cosa que no nos interesa, porque lo que nos interesa es más bien comprender a la religión como un factor detonante, ¿no? Que está inmiscuido dentro de la sociedad y que para comprender a la sociedad tenemos que comprender, ¿no? Dicho fenómeno como tal. Eso es lo que puedo reflexionar y compartir en torno a esta pregunta. Muchísimas gracias a ambos. Y justamente rescato el que vivimos en países y en territorios altamente religiosos. Y eso nos vuelve territorios también con algunas características similares, pero diferentes. Y vamos a entrar justamente al segundo bloque, que es hablar un poco del campo religioso. Y lo primero es cómo caracterizaría cada uno ese campo religioso, tanto en Belice como en Honduras, y también si quieren hablar de Guatemala. Eh, Belice hoy con su aniversario de independencia, también el 21 de septiembre, coincidentemente. Bien, el campo religioso de Belice podríamos entenderlo mejor y caracterizarlo más claramente si tomamos en cuenta su pertenencia regional y sus vínculos culturales y políticos. Belice, a pesar de que está enclavado en Centroamérica, limita con Guatemala, con México, es un país perteneciente al universo angloparlante caribeño. Es decir, que podríamos encontrar un ambiente de mayor sintonía con Belice en Jamaica, Bahamas, todo ese montón de territorios que van hasta Trinidad y Tobago, cercano a la América del Sur. Eh, Belice es también una tierra multicultural, multirracial, multilingüe. eh, Ahí tenemos la impronta, pues, de la población esclava traída por los ingleses, la población maya, la población, diversos grados y diversas formas de mestizaje. Y lo que yo hablaba también de la persistente presencia de los trabajadores, que cuando en 1834 fue liberada la mano de obra africana, pues los hindúes de diversos lugares de la India, tanto del este como del oeste, desde el área de Bihar como el área de Punjab, acudieron pues a llenar ese vacío de servidumbre, no solamente en Belice, sino que en Jamaica, Trinidad y Tobago y la Guayana inglesa, lo que es Guyana, pues, y sirva de testimonio el hecho de que gran parte de la población sobre todo de Trinidad y de Guyana, desciende pues en alguna medida de migrantes, trabajadores contratados venidos desde la India por los ingleses, y la diáspora hindú en el Caribe pues no se detiene en los territorios de habla inglesa, sino que se extiende también a Guadalupe, Martinica, a las Antillas holandesas. Incluso hace falta un poco recalar en algunos aspectos que dan noticia de la introducción de peones, de coolies hindúes en República Dominicana. eh, pues es ese espacio de la diáspora hindú en el Caribe que se presenta como un filón rico para poder buscar información. En el caso de, yo no lo sabía hasta el año 2006 que había una población con gente originaria de la India en mi país, Guatemala. Y el campo religioso, pues tendríamos que verlo mediado por esa hegemonía del laicismo que viene dada en los territorios de ultramar británicos y que pues tiene para la religión el espacio privado, el espacio de la comunidad, el espacio de la familia y el espacio público, pues tendrá que ser secular, ¿verdad? Ahora que Inglaterra ha estado en boca de medio mundo con el fallecimiento de la reina Isabel II, pues se ha revisado un poco, y esto es lo bueno de la profusión de los medios de comunicación y de la abundancia de información que hay ahora, pues, porque sabemos qué diferencia el tipo de gobierno de una colonia británica de lo que fue, como en nuestros países, colonias españolas, ¿no? Y el hecho mismo de que el laicismo y que se aspire a llevar la modernidad hacia
el camino a la modernidad esté signado por ese secularismo impuesto en la sociedad. También cuando yo publiqué en el Anuario de Estudios Centroamericanos, hubo un estudio iluminador acerca de las relaciones entre Estado e Iglesia en Belice, más que todo en el contexto educativo, y se recalca el autor ahí que es evidente pues que el Estado beliceño pues tiende a tener, a secularizar el espacio educativo y el espacio público, brindando para las múltiples manifestaciones culturales desprendidas de la religión a que se adhieren las diversas pertenencias étnicas, el espacio privado. Creo yo que estaría ahí más que todo caracterizable en lo que es el contexto religioso que viven los países del Caribe angloparlante y del Caribe en sí, no por el mismo proceso histórico, por el mismo proceso de conformación del país como tal. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Le vamos a dar el paso a Reinaldo. Bueno, pues como bien lo reflexionaba el año pasado, ¿no? En el marco del Bicentenario, el campo religioso en el caso de Honduras ha ido evolucionando a partir, ¿no? De esa hegemonía religiosa que ejerció la Iglesia Católica hasta finales del siglo XIX a esa heterogeneidad no religiosa a partir de los 1880s, donde ya, como lo dice Néstor, también Honduras no va a compartir el credo católico con el credo anglicano, porque pues Honduras, sobre todo en la parte de la Mosquitia, ¿no? En la región del Caribe va a tener presencia inglesa y ahí la profesión del credo es totalmente diferente. También ese será un puente para que entre, ¿no? Aquí la influencia, evidentemente, de otros credos como la iglesia luterana, por ejemplo, la iglesia adventista y todas estas llamadas religiones evangélicas tradicionales, que luego, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX van a convivir o sea, van a tener que convivir y van a tener que compartir el campo religioso, no solamente con la Iglesia Católica, sino también no con el crecimiento de los movimientos pentecostales. Y luego no vamos a ir viendo también cómo aquellas minorías de espiritualidades indígenas van a subsistir, van a seguir estando presentes, ¿no? Pero también vamos a ir evidenciando ese llamado sincretismo religioso que han tenido estas espiritualidades indígenas, pero que hoy el sincretismo religioso para el caso de las espiritualidades indígenas no solamente ha tenido que ver con la institución católica, sino que también hoy vemos, por ejemplo, para el caso Garífuna, ¿no? En la costa caribe de Honduras, una pentecostalización, un evangelicismo, ¿no? Hacia esas espiritualidades. Y también lo vemos, ¿no? Con otras realidades. Nos encontramos, por ejemplo, en poblados lencas, ¿no? Donde en poblados lencas vamos a tener iglesias pentecostales de corte evangélico, ¿no? Y asimismo, ¿no? Vamos a ir viendo también otra serie de minorías, ¿no? Como tal, que se van interseccionando, ¿no? En diferentes diversidades religiosas. Entonces, así ha sido el campo no religioso que ha ido evolucionando en Honduras y que para el Pew Research Center, por ejemplo, va a decir que bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Honduras entonces? Donde los datos estadísticos nos han dicho que ahora el 48% de la población es católica y el 52% de la población es evangélica. Un caso particular, pero ni Guatemala no, que es uno de los países con mayor presencia de población evangélica, tiene esta... ¿cómo se llama? Escalada, ¿no? De los evangélicos en el campo religioso, ¿sí? De un país que evidentemente haya sido altamente católico, como lo es Honduras, ¿no? ¿Qué pasó después de el 2010, ¿no? De por qué creció tanto la población evangélica que hoy sobrepasó, ¿no? A la población católica. Entonces, así es el campo religioso en Honduras como tal.
Muchísimas gracias y muy interesante también cómo han ido explicando esa transformación que se ha dado durante los años, cómo también lo religioso es algo que se va moviendo, que no es estático, que no se presenta igual en todos los países tampoco, ni en todas las subregiones de cada país. Y eso es algo que nos apasiona, que nos encanta. También hago aquí un paréntesis para agradecer a todas las personas que nos están viendo, nos saludan de Cuba, de Brasil, de Honduras, de Costa Rica, entonces tenemos un público bastante diferente, pero por supuesto que nos une esta pasión y estas ganas de poder seguir hablando y poder investigar sobre el fenómeno religioso. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas desde ya en el chat de Facebook para que podamos responderlas ya casi hacia el final de este espacio. Entonces pueden irlas escribiendo y vamos a irlas recolectando. A partir también un poco de lo que hablábamos hace unos minutos, surge la gran pregunta de lo religioso y cómo esta misma transformación que ustedes estaban comentando se vive en la política. Tiene puntos de encuentro, tiene puntos en donde se mezcla, tiene puntos en donde va de forma paralela. Y quisiéramos conocer un poquito más sobre cómo se vive lo religioso en la política actual. Y podemos ver la política desde un sentido general, pero también la podemos ver desde el sentido electoral. Y conocer un poco si, por ejemplo, hay grupos religiosos que influyen en algunos partidos o que han estado presentes en las elecciones. Eso nos interesa mucho. Damos el pase a Néstor. Muchas gracias. En el caso de Belice, pues quiero insistir en que he encontrado que la insistencia en la inclusividad, en el reconocimiento de la diversidad como una forma de amortiguar divergencias religiosas, es decir, en grandes liderazgos políticos beliceños, como en el caso de George Price, Assad Shoman, el último, no me refiero yo a los últimos, Said Musa. Es decir, a pesar de ellos tener un origen étnico remarcable, pues se trata de personas enmarcadas en la práctica del cristianismo y el cristianismo pues se presenta también como parte de ese elemento que envuelve a los distintos sectores de la sociedad. Eh, También el hecho mismo de pertenecer a la órbita del ambiente de la Commonwealth hace que, digamos, exista una especie como de una actitud de cohesión, de consenso cohesivo, participativo, en torno a aquel Dios bendiga a la reina, ahora es Dios bendiga al rey y Dios bendiga a Belice. Es decir, que los esfuerzos desde el Estado, desde las instituciones públicas van encaminadas a no depender tanto de evocar lo religioso como factor de cohesión o de replicación en lo político. Y repito, los grandes políticos, grandes liderazgos, como George Price, que incluso era una especie de, creo que gobernador antes de ser primer ministro en 1961, se mantiene como tal muchos años, Assad Shoman y Said Musa, que son provenientes de la minoría palestina, no apelaron a la religión para una búsqueda de votos o cohesión política. Es decir, también en Belice vemos la presencia de comunidades religiosas que se asumen como apolíticas. Se me olvidaba decirlo, la presencia de los menonitas, anabaptistas o amish. Ese es un colectivo que pues donde quiera que tenga presencia va a tratar de no mezclarse en lo político. De hecho, su migración hacia México, Paraguay, Brasil, Argentina se debe, digamos, a las persecuciones que sufrieron por no querer adscribirse al servicio militar en Alemania más que todo. Y también el caso de las comunidades estas que yo decía, derivadas de la práctica del hinduismo, pero en sus formas más modernas o posmodernas, como serían los movimientos como el Hare Krishna, que de por sí son apolíticos. Me parecería a mí que esa tipología de comportamiento de los políticos
también reduciría un poco el margen de la intervención de lo religioso en la cohesión necesaria, digamos, para utilizarla como capital político para las elecciones. Como que va por otro lado porque tampoco hay una religión que sea mayoritaria o que proponga la imposición de una hegemonía a los demás grupos. De hecho, en Belice se tiene como negativa la percepción del islamismo militante, que ya en Trinidad y Tobago pues hubo un partido islámico de Trinidad y Tobago que fue malinterpretado y creo que hasta fue prohibido por el hecho mismo de que se albergaban en ciertos sectores radicales pues de que podía ser factor o elemento de presencia de Al Qaeda o del movimiento talibán en los años 90. Más o menos ahí estaría el panorama de la participación de la religión en lo político. Sí participa, pero no es determinante, o al menos para construir el consenso y para construir la hegemonía política. Muy interesante, Néstor. Muchas gracias. Vamos a darle el paso a Reinaldo, que sé que la situación es diferente allá. Sí, definitivamente no puedo decir eso yo en el caso hondureño. Por supuesto que no, porque evidentemente la religión aquí en Honduras ha jugado un papel protagónico para poder escalar el poder, desde símbolos que la religión ha usado, ¿no? Para cohesionar conflictos sociales, así como la religión no siendo una institución mediadora entre el Estado y la sociedad, ¿no? Como tal, lo hemos ido viendo en diferentes momentos históricos y no sé si más adelante lo seguiremos viendo, ¿no? Como tal. Pero también tener en el discurso político un lenguaje religioso hace, ¿no? Hasta cierto punto brindarle tranquilidad a la sociedad hondureña, que es una sociedad altamente religiosa. El último estudio que hizo el grupo ERIC, eh, que está, ¿no? Instalado en el norte del país, en un departamento que se llama Lloro, arrojaba que casi el 98% de la población en Honduras profesaba un credo o había participado de un grupo religioso o de una manifestación religiosa. Entonces esos datos vienen a actualizarnos y vienen a decirnos que realmente Honduras es un país religioso. Y para poder hacer política o para poder hasta cierto punto captar votos en las urnas electorales, el lenguaje religioso tiene que estar presente y las relaciones de los movimientos políticos o de los líderes políticos con la iglesia tienen que estar presentes. Quiero contarles un caso en particular y con esto responder a la pregunta. La campaña política de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, era una campaña en pro de legalizar el aborto, por ejemplo. Era una campaña en pro de visibilizar a los grupos era en pro de visibilizar a los grupos, pero también se habló en algún momento de legalizar el matrimonio, ¿verdad? Igualitario. Todo ese tipo de cosas le propició a la presidenta, a la actual presidenta, una campaña de desprestigio. Pero como logró escalar el poder mediante un sistema de alianzas de partidos políticos, cuando llega al poder y toma posesión, lo primero que hace el día de la posesión presidencial es venir o ir a visitar, mejor dicho, a la Virgen de Suyapa. O sea, lo primero que hace es encontrarse, ¿sí? Y dialogar con la institución católica. Es decir, con la institución que se sabía, ¿no? Mediante el discurso político iba a tener grandes problemas, ¿no? En esos accionarios de promesa que promulgó, ¿no? En su discurso político. Y hoy por hoy, el cambio de las promesas y del discurso se ha visto con efervescencia, ¿no? Porque las relaciones
entre el Estado y la Iglesia, sobre todo de manera específica con la Iglesia Católica, en vez de debilitarse, se han fortalecido, ¿no? Por una serie de convenios, por una serie de exoneraciones que el Estado de Honduras no sigue haciendo a la Iglesia como tal. Es decir, lo político y lo religioso en Honduras tiene que dialogar y tiene que siempre estar presente por la alta población religiosa que tenemos en el país. Lo vimos también en los gobiernos anteriores, cómo blindaron los gobiernos, ¿no? El tema del aborto, hablar del aborto en Honduras en materia política es algo muy sensible y produce, ¿no? Una serie de reacciones en la población, pues porque evidentemente la misma, ¿no? Es religiosa y qué pensar, ¿no? De otras ideas que vayan, ¿no? En contra o vayan atacando, ¿no? A las instituciones religiosas como tal, porque estas en los últimos años han respaldado también los accionarios políticos. Y Ariana hacía una pregunta importante, ¿no? También condicionan el voto electoral, o sea, el voto electoral, es decir, las instituciones en Honduras de corte religioso tienen una fuerte influencia para la decisión, ¿no? Que tenga el ciudadano en la urna electoral también, hacia con quién o hacia quién votar, ¿no? Como tal. Entonces, yo diría, ¿no? Que en resumen, lo religioso siempre va a estar presente en la arena política, en la arena partidaria y en los discursos, ¿no? Para captar votos con relación a los procesos electorales. Muchísimas gracias, muy interesante y también resaltar esa diferencia, ¿verdad? Que existe en ambos países, casi dramática de cómo lo religioso puede o no tener un lugar más o menos protagónico en lo político. Vamos a pasar a la última pregunta que teníamos, porque también el público nos está haciendo preguntas que vamos a retomar, y es sobre las condiciones a futuro. Quisiéramos conocer desde sus perspectivas qué tendencias pueden vislumbrar sobre lo religioso y el papel en la vida social, cultural e inclusive política que va a tener en sus países o en los países que están hablando, en el caso de Néstor, en Belice y Honduras. Bien, en el caso de Belice, pues al caracterizarlo como un país en sintonía y en relación más con el Caribe angloparlante y la cultura desprendida de la hegemonía británica, lo que yo visualizo a futuro es la continuidad de ese secularismo que no abole ni daña, ni lastima, ni toca a la práctica religiosa privada o comunitaria, sino que consigue siendo coherente con una hegemonía instalada. Es decir, en Belice no vamos a ver, como no lo hemos visto en estos 41 años ya de vida independiente, no vamos a ver, me atrevería a decir que no vamos a ver ni una guerra civil, ni una revolución, ni un tipo de esos quiebres institucionales que hemos visto nosotros en nuestros países. Los que estudiamos historia o los que no han estudiado revisando pues estos 2 siglos y un año de vida independiente se encontrarán con muchos quiebres, golpes de Estado, guerras civiles, alianzas de países contra otro, la hegemonía que tiene un movimiento pendular y oscilante, élites que migran de una postura en lo ideológico y se acomodan a las nuevas demandas del sistema mundo. En el caso de Guatemala, la reforma liberal de 1871, que a través de la hegemonía impuesta por Justo Rubino Barrios, pues se instala en Honduras y en El Salvador, al igual que los conservadores lo hicieron en tiempos de Rafael Carrera. Ese tipo de movimientos no los vamos a ver en Belice y no es atrevido pensarlo, sino conociendo la idiosincrasia, el ritmo que llevan las instituciones y lo que decía Darcy Ribeiro, un antropólogo brillante brasileño fallecido en 1996, lo que es el consenso societario, la participación de las diversas comunidades, extracciones, pertenencias raciales, ideológicas en un consenso propiciado por ese dominio que aún tiene o esa conexión que Belice tiene con
con el poder británico, esa modulación que ejerce el hecho mismo de que el monarca británico sea el jefe de Estado, ese funcionamiento de las instituciones a través de un poder ejecutivo que ejerce de forma representativa, que no tiene la carga paternalista que tiene la presidencia de la República. Un primer ministro no va a desempeñarse nunca como un presidente constitucional de la República, como los países que rodean a Belice. Entonces yo lo que veo también es el crecimiento de la visibilización a sectores que no han sido integrados como parte de esa multicultura, de ese arco iris que dicen, como en el caso de Trinidad y Tobago, todas las pertenencias extracontinentales, ¿no? Descendientes de chinos, árabes, en fin, mestizos, afrodescendientes, incluso británicos, portugueses. En cierta medida, yo digo que Belice lo refleja un tanto también, pero no ha logrado integrar plenamente, digamos, a las comunidades menonitas. Yo ya lo decía y lo explicaba por qué razones, porque ellos mismos se abstraen de ese contacto y ese consenso con las demás pertenencias. Y también algo que me interesaría mucho sería, y reconozco no tengo mayor noción de esto, sería ver qué porcentaje de beliceños practican el Rastafari como una religión o como una cultura, como lo vemos en Jamaica, ¿verdad? Que ha de ser algo más que llevar las rastas, que llevar esas trenzas, que oír reggae, que fumar marihuana. En algunos lugares de Belice sí he identificado yo que hay comunidades que se identifican como Rastafaris. Habría que ver qué participación tienen o qué contacto tienen ellos con otras comunidades para darle, digamos, ese panorama a Belice como una nación moderna, ¿verdad? Pero siempre siendo modulado su equilibrio político, incluso de los movimientos sociales que se sabe que existen, de campesinos y todo eso, no tienen, digamos, un choque estridente con el Estado. Habrá que verlo en el transcurso de los años si se sigue esta normalidad, ¿verdad? O existe la emergencia de nuevos actores, como podría ser nuevos partidos políticos, nuevas ideologías, pero por lo que respecta al futuro, pues esa sería la opinión y la visión que yo tengo. Muchas gracias. Gracias. Le damos el pase a Reinaldo. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en un periodo de transición en Honduras. Pareciera, ¿no?, que el gobierno actual será un gobierno de transición, pero respondiendo a la pregunta, yo me permito hacer el siguiente análisis. En los últimos 12 años de gobierno, nosotros vimos el papel de la iglesia visibilizando la ausencia del Estado, sobre todo en las clases sociales más bajas. Quiero comentar, por ejemplo, un caso en particular. La iglesia en Honduras o las organizaciones religiosas en Honduras han fungido un papel protagónico muchísimo más presente que el de los gobiernos municipales o el de los gobiernos locales o la presencia no del mismo Estado. ¿Por qué? Porque la organización religiosa aquí en Honduras ha sido capaz, por ejemplo, de brindarle vivienda a los hondureños, de gestionar, por ejemplo, servicios básicos como la luz, como el agua, ¿no? Y otros elementos más. Y entonces ahí hemos visto cómo la iglesia o las organizaciones religiosas fungen un papel protagónico y mucho más visible que el Estado, ¿no? Y toma responsabilidades del Estado que no le corresponden. Y a veces las figuras de líderes religiosos son muchísimo más creíbles, ¿sí? Y muchísimo más latentes que las mismas figuras no políticas como tal. Entonces, ahora mismo, ¿cuál sería la tendencia que vamos a ver? No sé si el Estado se va a fortalecer, si vamos a ver por las políticas, ¿no?, que el gobierno de Xiomara vaya a tomar, las políticas públicas, por ejemplo, del gobierno de Xiomara vaya a tomar en el sentido de acercar el Estado a esas clases bajas o a esas clases sociales de periferia, donde ahí la religión ha estado presente, ¿no? O más bien tendrá, ¿no?, que hacer una alianza el Estado con la religión para poder, ¿no?, acercarse ahí. Entonces, evidentemente, pienso, ¿no?,
que lo que podríamos ir viendo es una especie de convenios y alianzas, de nuevos convenios, mejor dicho, de nuevas alianzas o de nuevas reposiciones, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Donde la religión ha jugado un papel protagónico en estas poblaciones de periferia, ¿no? O en las poblaciones rurales o en las espiritualidades indígenas que hoy por hoy no están siendo retomadas, ¿no? O visibilizadas por el Estado actual. Pero nos corresponde a los estudiosos de la religión seguir viendo, ¿no? Cómo va a ser este avance, cómo va a ser esta evolución y cómo van a ser estas relaciones como tal, porque también en estos últimos años la Iglesia ha jugado un papel importante en acompañar, por ejemplo, las caravanas migratorias que han sido una reacción, ¿no? A los problemas políticos en el caso hondureño. La religión también ha jugado un papel importante en el tema de violencia, en el tema de delincuencia, en el tema de las maras y las pandillas, por ejemplo, que son otra realidad, ¿no? Política en nuestro territorio hondureño. Y ahí incluso a veces ni ha podido entrar el Estado, ¿no? Sino que ha entrado siendo mediadora, ¿no? E intercesora hasta cierto punto, ¿no? La iglesia como tal. Entonces, a mí la pregunta más bien me preocupa, ¿no? O me ocupa como cientista, ¿no? Social y como investigador del fenómeno religioso para ver entonces cómo van a ir siendo esas relaciones, ¿no? Y esas intervenciones, tanto del Estado, ¿no? Y de lo religioso, a donde ambos conviven, ¿no? Y de una u otra manera, pues, tienen en algunos casos mayor visibilidad y en otros casos no, menos visibilidad. Entonces, así es como puedo yo marcar la tendencia que podríamos tener en estos próximos años. Muy interesante, muchas gracias. Y vamos a pasar con las preguntas que están bastante interesantes. La primera es una de Laura Fuentes, una amiga también del Observatorio Religioso. Y primero les agradece por sus reflexiones y pregunta algo específico para el caso de Belice. Dice, sin duda la constitución política de Belice difiere mucho de la del resto de países del Istmo, debido a razones coloniales e histórico-políticas. No obstante, quisiera saber, ¿cómo se relacionan los diversos grupos sociales con la laicidad política que se expresa directamente en la Carta Magna? ¿Hay identificación, rechazo o indiferencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Igualmente complacido con recibirla. El Estado propicia tiene una actitud o busca reflejar ese consenso incluyente, inclusivo. De ninguna manera esto es una apología o estoy diciendo que sea una perfecta inclusión la que se dé, pero el Estado busca a través de sus medios de comunicación, a través del discurso y a través de la representatividad que las diversas comunidades y pertenencias étnico-raciales tienen en el Parlamento, en áreas de deliberación, como podría ser los ayuntamientos, en los mismos partidos políticos, realza el orgullo de ser beliceño desde diversos puntos de vista. Incluso la comunidad musulmana, la comunidad hindú, que se adscribe así como tal, que no tendrían nada que ver con los pueblos originarios ni con la población afrocaribeña, que es un buen porcentaje. Ellos se busca que se asuman como beliceños, que el hecho de provenir, de tener sus raíces en Asia, en China, no quita el que sientan el orgullo de estar en Belice y de ser beliceños. En el caso de los garifunas y en el caso de otros grupos como los creole o criol, ellos
manifiestan a la vez su orgullo de ser afrodescendientes, de ser garífunas, de ser criollos, y que eso no se disocia de pertenecer a la pertenencia política de Belice. Es decir, tienen una tendencia a introyectar muy bien lo que es la pertenencia nacional, porque hay una libertad que les permite manifestar su pertenencia racial, su pertenencia sectorial, en plenamente, sin que, buscando pues la abolición de, como digo, los grandes problemas que se reflejan en las sociedades de racismo, discriminación, exclusión, etcétera, odios centenarios, odios de clase, odios de etnia. Pues el Estado lo que busca es eso. Habrá que ver si en lo particular, en lo micro, en las áreas locales, pues esto se ve reflejado. Yo como no soy residente en el país, puedo hablar de la política y de la forma en la cual el Estado se maneja y funciona en su proyección hacia las comunidades y lo que es sabido de las comunidades hacia el Estado. Y a través de la educación también se busca una actitud que abola el sentimiento de rechazo, ¿no? Entonces, desde luego hablé yo de los menonitas, de los rastafaris, de otros grupos, pues es decir que la actitud básica de las instituciones es de inclusión. Habrá que ver si ese consenso es funcional todo el tiempo o si hay otras instancias de disenso, ¿verdad? Que no es saludable una sociedad con un consenso totalmente funcional 100%, pero hay que ver las diversas mediaciones que ejercen las instituciones para limar asperezas y darle continuidad a ese sistema que es el calco de lo que vemos en muchas colonias británicas, ¿no? Que Guyana, Trinidad y Tobago, pues reflejan esa multiculturalidad, multirracialidad y que el Estado ahí gestiona un equilibrio inclusivo, incluyente. Puede hacer que falle o puede hacer que sea efectivo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para el caso de Honduras y es, ¿cómo se relaciona y se vive lo religioso en relación con la educación, la violencia y fenómenos como la migración? Pues ahí evidentemente, pues la religión no toma un papel protagónico. O sea, como les mencionaba, ¿no? Ahora mismo, con la intervención anterior, la religión ha jugado un papel importantísimo para acompañar, por ejemplo, los fenómenos migratorios que se han hasta cierto punto incrementado desde el 2018 en Honduras. Pero bien, por ejemplo, el año pasado reflexionábamos en torno a una investigación que hizo una colega sanpedrana, ¿no? En torno a cómo lo religioso convivía en las caravanas migratorias, y es que vemos también que lo religioso funge un papel importante en el sentido de iniciar la caravana migratoria, de persistir en la caravana migratoria y lograr el objetivo, ¿no? Que es llegar al punto de destino. Pero ya estando en el punto de destino, también vemos, por ejemplo, o sea, pastores que fueron líderes en Honduras que lo expresan, ¿no? En las entrevistas, ¿no? Que se les han hecho, por ejemplo, o en sus predicaciones y discursos, que reciben un llamado de parte de Dios para poder extender, ¿no? Sus misiones o sus organizaciones religiosas fuera de Honduras. Y en este caso lo visionan, ¿no? Por ejemplo, para Estados Unidos, que es el foco, ¿no? Migratorio del que hacen los hondureños. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dentro del marco religioso, una serie de circuitos o una serie de alianzas entre lo religioso para acompañar al que sale de Honduras y también para acompañar al que llega, ¿no? Al punto del destino. O sea, parecen, ¿no? Organizaciones que acompañan toda la ruta migratoria, y ahí juegan un papel clave y protagónico los religiosos, pues porque van símbolos, ¿no? En la caravana, conviviendo, van discursos, van experiencias religiosas que la misma gente va diciendo, no va expresando, y hasta el punto, ¿no? De llegar ahí y luego
también se van construyendo una especie de redes que la misma religión permite, ¿no? En torno a comprender el fenómeno migratorio. Y si es el caso de la violencia y si es el caso de la delincuencia, vamos a ir viendo también cómo la religión convive en el sentido de la conversión que tienen ciertos líderes, por ejemplo, de grupos delictivos a sus iglesias, a sus organizaciones. El tema testimonial, por ejemplo, que vamos a ver de estos líderes religiosos en el sentido de cohesionar hasta cierto punto comunidades sociales que han sido divididas no por las maras y las pandillas o por el tema de lo vulnerable que son las comunidades en torno a la compra y venta del narcotráfico, pero ahí está la religión mediando, ¿no? Ahí está la religión haciendo una campaña de paz o haciendo una campaña de convivencia en torno, ¿no? A todos esos fenómenos tan vulnerables, ¿no? Y que convierten de una u otra manera vulnerable a la comunidad como tal. Entonces, o sea, no vamos a dejar de ver a los religiosos siempre conviviendo, ¿no? En estos fenómenos como tal, porque o los acompañan o hasta cierto punto, ¿no? Son factores determinantes para poder transformarlos, ¿no? O también determinar su evolución. No sé si me explico, pero ahí estará siempre, ¿no? Lo religioso presente. Muchas gracias. Y a partir de eso también surgen otras preguntas. José Mejía Agüero nos pregunta, ¿qué tanto influye las instituciones religiosas en los procesos electorales o en otros aspectos políticos? ¿Qué puntos a favor o en contra tendrían? Y va muy de la mano con otra pregunta que nos hace Leida Solórzano, que es si tiene una mayor ventaja que Honduras, tiene una mayor ventaja Honduras en la política al tener este vínculo con la religión. Sí, o sea, evidentemente estar a favor de lo religioso en Honduras desde la arena partidaria, ¿no? Suma puntos y de una u otra manera asegura votos electorales en las urnas. Porque las mismas instituciones religiosas, cuando el líder político las desprestigia, ellas también desprestigian al líder político, ¿sí? O sea, la sociedad hondureña convive mucho con lo religioso. Es decir, no solo vamos a observar a poblaciones hondureñas que celebran rituales religiosos, sino que también participan activamente de los rituales religiosos. Entonces, en ese tipo de espacios, por ejemplo, los líderes religiosos aprovechan un tiempo para poder no decirles o incidir no en el voto electoral de la gente. Ahora, otro elemento importante que a mí se me estaba escapando, pero que no lo podemos dejar olvidar, va a ser también cómo las religiones, en el caso hondureño, se aprovechan mucho de los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces también vamos a ver un fuerte papel de lo religioso en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces eso de una u otra manera también influye en una cierta población, en un buen porcentaje de la población, para determinar por quién voto o por quién no voto, pues. O sea, porque algunos canales televisivos de gran rating en Honduras tienen vínculos con organizaciones religiosas. Entonces, el líder político también tiene que aprovechar esos espacios masivos y esos espacios difusivos para tenerlos a su favor cuando está haciendo la campaña política, ¿sí? Y cuando esperan, ¿no? En el proceso electoral, a través de esos espacios, asegurar los votos electorales. Entonces, ahora mismo siento yo que si un líder político tiene una agenda en pro, ¿no? Al contrario, en contra, ¿no? De las organizaciones religiosas, eso le va a sumar, le va a restar puntos y le va a imposibilitar escalar el poder. O sea, aquí en Honduras hay que ser un aliado de lo religioso
para poder escalar al poder. Entonces, ahí yo quiero dejar claro que las relaciones con la iglesia, ¿no? Las relaciones con la religión desde lo político tienen que ser amenas, porque si no son amenas, el líder no va a poder llegar, ¿no? A ostentar el poder. O sea, eso no es diferente, o sea, no lo podemos ver como se ve en Belice, por ejemplo, donde lo religioso no tiene incidencia. O sea, en Honduras sí lo tiene y tiene una incidencia alta, o sea, muy alta como tal. Porque se me olvidaba decirles, incluso hasta en los rituales políticos, ¿no? Y públicos, vamos a ver símbolos y vamos a ver expresiones religiosas. Como ver en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa, creo que le llaman en el resto de sus países, que inician con una oración. ¿Me explico? O sea, hay elementos religiosos en espacios públicos, ¿sí? Es muy normal también ver, a pesar de que la Constitución de Honduras de 1982 dice que la educación es laica, es muy normal ver a los profesores en las escuelas públicas iniciar las jornadas escolares diciéndole a los niños que oren y hay que orar con los niños. Entonces, a pesar de que la Constitución diga una cosa, en la vida cotidiana de la gente vamos a encontrar otra. Y en eso vamos a encontrar una fuerte carga religiosa como tal. Entonces, es muy interesante poder ver la fuerte relación que tiene lo político y lo religioso en el caso hondureño. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Y justamente por eso hemos tenido tantas preguntas de Honduras, creo yo, porque es un fenómeno interesante que también muchas veces cuando te escuchamos decimos de este lado también pasa, pero que tiene sus particularidades. Tenemos otra pregunta para Honduras. Y es de Ariana Sevilla, dice, en Honduras la religión es muy fuerte, sin embargo, cuando hablamos de esta migración a Estados Unidos, ¿usted cree que la religión en Estados Unidos es igual de fuerte? Parece que hace referencia a personas de Honduras que migran a Estados Unidos. Por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. O sea, lo vemos, como lo decía, las pocas investigaciones que hemos encontrado de religión y migración en Honduras, como yo les decía, no acompañan el proceso migratorio, lo acompañan. Y vemos también, por ejemplo, con el éxito, hay una línea de investigación que yo últimamente estoy trabajando, que es el fenómeno de las mega iglesias, de los telepastores, que no sé si ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, en Costa Rica, Ronnie Chávez, por ejemplo, o en Guatemala, Cash Luna, ¿sí? Como para poner ejemplos. Pues en el caso de Honduras, también tenemos telepastores que fundaron, por ejemplo, mega iglesias, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, pero que este tipo de estructura de mega iglesia les permite también traspasar las fronteras, porque el fenómeno de la mega iglesia es un fenómeno transnacional, por ejemplo, y transfronterizo en el marco de la globalización. Entonces van, por ejemplo, a los Estados Unidos, a las ciudades donde hay mayor población hondureña, y allá construyen una sede, por decirlo así, o una, ¿qué les explico? ¿Cómo les explico? O sea, van construyendo una mega iglesia afiliada a la mega iglesia matriz en Honduras. Por ejemplo, las vamos a encontrar en Dallas, ¿no? Donde hay fuerte población hondureña. Las vamos a encontrar en Houston, las vamos a encontrar en Miami, que son ciudades donde hay mucha población hondureña. Entonces, estas mega iglesias se van a construir en Estados Unidos como espacios donde los hondureños no extrañen tanto a Honduras, ¿sí? Porque la religión ha sido un papel, la religión ha sido un factor importante en su vida cotidiana, en su rutina diaria o en su rutina semanal. Entonces no van a extrañar el culto del día de domingo porque ya estas mega iglesias o estas mega organizaciones
lo están ofertando en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces parece, ¿no? Que la iglesia, como bien lo ha hablado Olga Others, por ejemplo, o lo ha hablado, se me escapa ahorita el nombre, ¿no? De esta investigadora argentina que han trabajado mucho el tema de migración y religión. Estas organizaciones hacen un proceso de desterritorialización de lo religioso, porque la iglesia se movió a los Estados Unidos, así como el sujeto social se movió, así también la iglesia se movió, o sea, la estructura de la iglesia se movió y hay un espacio, ¿no? Allá también, donde se puede convivir y donde se puede seguir compartiendo, ¿no? Entonces, en resumen, el que migra a Estados Unidos no rechaza su credo, ¿no? Al contrario, lo sigue profesando por todos estos espacios que estas organizaciones religiosas en Honduras brindan o están brindando o van a brindar a futuro, ¿no? Allá como tal. Sí, esto que comentas me recuerda mucho a varios... Barrelli, de apellido Barrelli se llama la perfecto. profesora ahora, sí. Muy buena memoria. Me recuerda a muchos estudios que también se ha hecho con población mexicana y justamente cómo más bien a partir de la migración empieza a haber una oleada religiosa, personas que no eran tan religiosas, que no iban tanto a la iglesia, al migrar, buscando ese pedacito, como bien decías, de su país, buscar también otras personas, crear redes de apoyo, todo esto que las iglesias muchas veces pentecostales nos brindan, ¿verdad? Esa posibilidad de poder estar escuchando nuestra propia lengua, con personas al lado que vienen de mi mismo país, conocer otras personas, que si necesito o tengo una necesidad en mi casa, pues hay otras personas pensándolo, y se aprovecha justamente para hacer pues esta evangelización, inclusive con personas que venían de un país y que no eran tan religiosas. Entonces un fenómeno también muy interesante este de la migración y la religión, que eventualmente podríamos también tocar aquí ya en un conversatorio solo de eso, porque tiene muchas aristas, tiene también implicaciones éticas muy interesantes que podemos conversar. Y ya vamos cerrando el espacio. Y para eso tenemos una última pregunta, que es para ambos. Y es por Fer US, que nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos que deben enfrentar los estudios socioreligiosos en Belice y en Honduras? Podemos empezar con esto. Muchas gracias, Arancha. Bueno, yo siento que en el caso de Belice, lo primero que había que tener, incluso si se da el estudio o el punto de vista de punto de partida metodológico, es desde la sociología o desde la antropología, es tomar y tener muy presente la estructura política, la particularidad que tiene Belice en cuanto a pertenecer a ese circuito de flujo colonial del Caribe angloparlante. Es decir, que tener muy en cuenta las grandes variantes, las grandes variables en cuanto a colonización, a migración, a hegemonía política, a fundación de las instituciones políticas, el tipo de gobierno, el tipo de consenso, el tipo de ciudadanía que ahí se ejerce, el tipo de personalidad jurídica, el derecho que ahí se ejerce, porque va a ser eso lo que va a dar el punto de partida a la convivencia entre las pertenencias religiosas. Se puede hablar de raza, se puede hablar de particularidades de múltiples, de una gran variedad de grupos étnicos, pero si esto se da sin conocer el marco en que esto tiene vigencia, el marco de convivencia entre las diversas comunidades y también el marco de convivencia, el marco de circulación de las ideas, de las ideologías y de las tradiciones, porque los pueblos afrodescendientes que ocupan Belice tienen sus tradiciones, los pueblos mayas las suyas, los migrantes, los chinos, la población musulmana, hindúes, menonitas, rastas o lo que hay ahí,
son portadores de diversos legados tradicionales. Me parece a mí que todo investigador que se acerque a la religiosidad en Belice tiene que, antes de aterrizar en un caso puntual, en un espacio específico, incluso un periodo de tiempo específico, tiene que considerar esa particularidad, porque no es lo mismo tomarlo como la idiosincrasia que históricamente han construido sus vecinos. Claro que hay algunas cosas en común, por ejemplo, la misma pertenencia geográfica, el mismo tipo de, podríamos decir en alguna medida, el tipo de administración que está rigiendo, pero no es lo mismo, como digo, el legado de la corona española y del laicismo español, el liberalismo español o el liberalismo francés, que esa permanencia y esa vinculación que Belice tiene con la Commonwealth, con el espacio británico, ¿no? Me parece que en el marco histórico de toda investigación sobre la religiosidad y el desarrollo de los procesos religiosos en Belice, estaría esa consideración, esa precisión, que eso es lo que nos va a dar las grandes líneas y las grandes demarcaciones que tiene el contexto en el cual van a estar enmarcadas esas interacciones dentro del marco de lo religioso y de las prácticas religiosas. Muchas gracias. Y por último, a Reinaldo, ya para cerrar este bonito espacio que fue bastante rico, bastante lleno de conocimiento y también bastante diferente en cada región. Reinaldo, por favor. Pues yo creo que uno de los retos que en Honduras enfrentamos es la enorme indiferencia, ¿no?, que vemos en las métricas académicas a poder dialogar, a poder comprender, a poder reflexionar la incidencia que tiene el fenómeno religioso en diferentes espacios, ¿no? Ya lo vimos en lo político, en lo económico y en lo social. Pero también quisiera destacar que ante esos retos, pues están estos espacios, ¿no? Como el del Observatorio de lo Religioso, así como el de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, para, para conversar, para dialogar y pues para también decirle, ¿no?, a aquellos que están interesados en comprender el fenómeno religioso, que pues no se sientan solos, o sea, aquí estamos, ¿verdad? Para acompañarles y pues también pues para seguir reflexionando ante las innumerables dudas, ¿no?, que todos tenemos con relación a poder comprender lo mismo. Yo creo que sí, la indiferencia, pero creo que vamos abriendo camino, ¿no? Para mí ha sido sumamente importante ganar espacios, ¿no? Sobre todo para comprender el fenómeno religioso en los institutos o en las diferentes universidades, ¿no? Pese a que sigue siendo pequeño, ¿no?, la visibilización, pero pues poco a poco no esperamos ir creciendo como tal. Yo creo que también aquí un compromiso de parte de nosotros mismos como investigadores en ayudarnos, en acompañar proyectos de investigación y sobre todo no en eh, visibilizar lo valioso, ¿no?, que son los estudios del fenómeno religioso para comprender otra serie de problemáticas, ¿no?, y otra serie de procesos, ¿no?, que tenemos como tal en la región. Entonces, sí, los retos son grandes, pero yo no me quisiera quedar con los retos, no quisiera exponer los retos, sino más bien decir cómo estamos respondiendo a estos retos, ¿no? Y sin duda, por ejemplo, el Observatorio de lo Religioso, ¿no? Los programas académicos que hoy tenemos, por ejemplo, pues tanto en Costa Rica, ¿no?, como ahora en Centroamérica, a través de la visibilización de las revistas, de los diferentes artículos, ¿no?, de lo religioso, nos van dando nuevas luces, ¿no?, nuevas reflexiones, nuevas rutas, nuevas maneras, ¿no?, para seguir interpretando y comprendiendo el fenómeno religioso, porque pues solo así, por ejemplo, si ustedes se fijaron, pudimos hoy, ¿no?, compartir
dos regiones que históricamente han estado ligadas, ¿no? Belice y Honduras como tal. O sea, solamente en estos espacios lo hemos podido hacer, ¿no? Y qué bueno que también desde otras perspectivas de la región nos pregunten, ¿no? Y, no, y nos hagan, yo me voy con el hecho de otras preguntas, ¿no? Que tengo que seguir analizando y que tendremos, ¿no? Que más adelante también seguir reflexionando como tal. Entonces, nada más decirles que pues estamos muy anuentes a enfrentar estos retos, ¿sí? Y a enfrentar los desafíos por delante, ¿no? Que tenemos para poder seguir comprendiendo el fenómeno religioso en la región. Bueno, muchísimas gracias. Volver a agradecerles tanto a Néstor como a Reinaldo por el compartirnos un poco de todo lo que han investigado, de toda esa experiencia que tienen en Belice y en Honduras. Y por supuesto, agradecer también a Recifre por permitirnos hacer este conversatorio en conjunto con el Observatorio de los Religiosos. Siempre es un gusto tenerlos por acá y poder compartir. Creo que ambos lo decían y es muy importante el poder unirnos. Quizás seamos un nicho pequeño por el momento, quizá tengamos algunos retos bastante claros dentro de la academia, quizá haya mucho todavía por hacer, que eso es parte de la investigación. Siempre hay mucho por hacer, siempre hay mucho por descubrir, por investigar, pero lo más bonito es poder tener estos espacios también de encuentro, de interacción, de compartir de saberes. Y por supuesto agradecer a todas las personas que se conectaron desde diferentes países de la región, que hicieron sus preguntas, que participaron. Esto es también parte importante del observatorio, no solo es tener una conversación entre nosotros tres, sino también poder estar en otros espacios, en otros países y en otros lugares. Vuelvo a agradecerles y espero que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos.